La palabra, espero que me aguantéis 3/4 de hora, como mucho, o 1 hora, no quiero pasarme. Entonces, pues sé que es una palabra que viene de parte de Dios y para alguno de nosotros será, y si no también, como luego repetimos las predicaciones que las mandamos por WhatsApp, pues para alguno que la escuche luego por WhatsApp, pues también la pillarán. Es como el refrán, ¿no?, del padre y el hijo. Dice, ¿cuándo comemos pan de hoy? Le decía, mañana, hijo, mañana. Entonces, hoy repartimos el pan y lo mismo se come mañana. En mi casa era así, nunca había pan de hoy, era siempre del día anterior. Entonces vamos a ir. Yo tenía preparado para compartir otra cosa, pero el viernes Javi nos dio ahí una palabra. Entonces sobre esa palabra yo quiero compartir algo, porque Dios tocó ahí mi corazón, y entonces sobre eso vamos a hablar. Vamos a ir a Primera de Reyes, que fue donde nos compartió Javi algo, pero vamos a ir al capítulo 1, en el 26. Y vamos a hablar sobre la vida de Salomón. Pero Salomón tuvo un padre, ¿no? Salomón tuvo un padre, y vamos a hacerlo hoy partícipe. ¿Sabéis quién era el padre de Salomón? David, ¿no? El rey David. El rey David venía de haberse reconciliado con Dios en aquel tiempo, cuando le traspasa su legado a su hijo, a Salomón. Venía de haber restituido su relación con Dios y haberse puesto en la debida relación con Él, ¿no? Se puso en la debida relación con Él. Y ahí viene un poquito la historia, ¿no? Porque David pecó, tengamos en cuenta eso, que pecó, y por cuanto él pecó, se apartó de Dios, el pecado entró en su vida, y Dios se apartó de David. No es que David se apartara de Dios, porque David tuvo un problema que luego vamos a leer aquí. Tuvo un problema en su vida, que no supo enfocarlo bien, y bueno, pues se fijó en la mujer de otro, mandó a matar al marido, entonces cometió homicidio y cometió adulterio. Pero tenemos un Dios que es, ¿qué?, misericordioso. Nosotros a lo mejor, como iglesia, como humanos, pues vamos con la justicia por delante, ¿no?, y con la ley, porque hay que hacerlo, porque tiene que ser así, ¿no? Vamos con la ley, y esto es la ley. Pero David buscó el reconciliarse con Dios, y lo consiguió. David estuvo orando, clamando, pero en todo ese tiempo, pues el primer hijo que tuvo con la mujer esta que se la quitó a su marido, con Betsabé, el primer hijo, ¿qué pasó? Que murió. Pero tuvo un segundo hijo, que fue Salomón, ¿no? Luego tuvo algunos hijos más, pero bueno, Salomón fue el segundo hijo de Betsabé, y pues David le prometió a Betsabé que cuando él muriera, pues que iba a proclamar rey a Salomón. Pero él tenía más hijos de la anterior mujer. Tenía hijos, y vamos a ir a Primera de Reyes, en el 1:26, ¿vale? Y poneros ahí, en el 1:26. Yo tengo aquí, fue el segundo hijo de Betsabé, y fue proclamado rey por David su padre, y fue ungido en Gión, y fueron unas cuantas personas. O sea, fue una persona que fue ungida
por Dios, aunque David hizo los honores, por decirlo así, pero Dios habló a Salomón un par de veces. Que venga en la Biblia, así más o menos, un par de veces habló Dios con Salomón y fue ungido por el sacerdote Sadoc y estaba el profeta Natán y luego había unos cuantos allí, una cuanta gente, entonces tenemos que fue ungido en aquel tiempo, pero antes de que pasara eso, David llegó un momento que nos tiene que llegar en la vida a cada uno de nosotros, los que somos cristianos, los que decimos que amamos a Dios, tiene que llegar en nuestra vida el momento en el que tenemos que buscar más a Dios que las cosas de este mundo. Entonces, David, después de que pecó, para poder restituir su relación con Dios, pues tuvo que estar ahí orando, tuvo que estar clamando, él estaba buscando a Dios constantemente y se olvidó de lo que estaba ocurriendo ¿a qué? A su alrededor. Y en el versículo 26, en el 1 Reyes, Primera de Reyes 1:26, dice: pero ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaída, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién había de sentar en el trono de mi señor el rey y después de él. Y era porque aquí uno de los hijos de Salomón, o sea de David, mientras él estaba en todas estas cosas buscando a Dios, clamando a Dios, pues él estaba haciendo, su hijo estaba haciendo de las suyas. Y de repente, como vio ahí a David que no le importaba tanto esas cosas, que le estaba más importar su relación con Dios, que Dios le perdonara de su pecado, de repente aparece uno de sus hijos y se proclama como rey. Se proclama como rey y entonces viene la mujer Betsabé y estas palabras son de Betsabé hacia el rey David y le dice, bueno, se ha proclamado como rey pero no ha convidado a nadie, ni ha llamado a los profetas, ni ha llamado a los sacerdotes, ni ha llamado a tu hijo Salomón y le hace la pregunta, le dice, ¿tú te acuerdas de quién se iba a sentar en tu trono? Y entonces pues a David se le abre la mente, se abre el entendimiento. Y dice, después dice en el 25, dice, David proclama rey ¿a quién? A Salomón. Cuando David proclama de rey a Salomón, pues ahí entra cuando lo llevan al sitio donde le ungen, donde lo preparan, donde se prepara todo y el otro que se había declarado como rey cogió las de Villadiego y se fue, ¿no? Dijo, yo me voy porque esto trae mal asunto. Entonces se quedó Salomón proclamado como rey. Y aquí vamos a ir a leer en el mandato de David a Salomón, en el Primera de Reyes 2, en el versículo 1, vamos a leer hasta el 9, ¿vale? De 2 al 9. Dice, llegaron los días de David que había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. A mí esto fue una palabra que un día me dijo mi padre, ¿no? Y yo al principio no la entendí muy bien, pero después de que yo había hecho todas las fechorías del mundo, de que había hecho todas las cosas mal, de que había estado en el centro, él, a pesar de que yo había estado en el centro, de que yo ya era cristiano, de que yo amaba a Dios, él llegó un día y él no se creía en nada. Y entonces cuando yo le dije, no, mira, es que yo aquí, pues en Salamanca no hago nada, ir a la iglesia, pues yo necesito servir a Dios, y digo, y hay unos chicos en Alicante, pues que me han invitado
a que vaya para allá. Estaban José Antonio y Juan Peña, y me voy a ir allí con ellos. Y entonces mi padre me dijo, bueno, vale, vete, pero sé un hombre, y ya no vuelvas a venir más por aquí por casa. Eso me dijo. Dice, ahora te buscas la vida como un hombre, haces las cosas bien y ya te dejas de andar para aquí, para allá, para un lado, para otro, te asientas, y estas fueron sus palabras, y sé hombre. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí y de los que nos tienen que oír, porque yo sé que esta palabra va, tienen que aprender a ser hombres y a vestirse por los pies, no por la cabeza. Y saber que las cosas de Dios son serias, que no son broma, que no te las puedes tomar al principio muy efusivamente y luego según va pasando el tiempo, los años, la efusividad se va apagando y con el tiempo haces lo que te da la gana y lo que quieres. Porque en realidad, si conocemos bien la historia de Salomón, eso fue lo que le pasó al rey Salomón. Pero fue ungido por Dios. O sea, Dios estuvo en medio de su unción. Vamos a leerlo bien leído. Y sé hombre, dice, guarda los preceptos de Jehová, tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo en aquello que emprendas. David le estaba diciendo la forma en que tenía que caminar con Dios. Todos sabemos que Salomón, en sus principios, hizo todo esto y fue bendecido por Dios. Fue bendecido en muchas áreas, fue súper bendecido en muchas áreas de su vida. Y le traían oro, le traían plata, venían a visitarle de un lado, le traían más oro, le venían a visitar, que luego lo vamos a leer de otro lado, y le traían más oro, y le pedía a Dios, le decía, bueno, ¿y qué quieres que yo haga por ti? Y él no le pedía riquezas, le pidió ¿qué? Sabiduría. Todos sabemos que el rey Salomón fue sabio, ¿no? Dice, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Es Dios hablando a través de David, que ya él se iba a morir y le estaba dando una enseñanza a su hijo. ¿Cuánto nos preocupamos a veces los padres por los hijos, por darles una buena enseñanza, y ellos en vez de doblar el hierro para el lado que es, lo doblan para el otro lado? Y le quieres que lo doblen para este y lo doblan para atrás. Y tú estás ahí diciéndole, mirar cómo se hacen las cosas. Y en el 5, en el verso 5, dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarbia, lo que hizo a los generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasía, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos, y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Barzilai, Galadita, harás misericordia, que sean de los convidados a tu mesa, porque ellos vinieron de esta manera cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. También tienes contigo a Simeí, hijo de Gera, hijo de Benjamín, hijo de Baujarín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manjaín. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré a Jehová diciendo, yo no te mataré a espada.
Y dice, pero ahora no lo absolverás, porque hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. David estaba intentando hacerle ver a Salomón, ya le quedaba poquito tiempo, y era un mandato que le estaba dando David a su hijo, y le decía que fuera que un hombre justo, que fuera un hombre íntegro, que la gente que había hecho las cosas mal tenía que apartarlos, que a la gente que había hecho las cosas bien, que estaban con él, tenía que bendecirles, pero que a los que habían hecho las cosas mal había que apartarse de ellos, porque era mandato de parte de Dios. Y yo estaba leyendo esto y me entraban unas palabras en mi cabeza, ¿no? Y en mi cabeza había unas cuantas cosas que es desobediencia. Desobediencia, ¿sabéis qué es? La desobediencia es no hacer las cosas que nuestro Dios nos dice, primeramente, y las cosas que nuestros padres nos dicen, segundamente, y los que los hermanos en Cristo que aman a Dios te dicen, terceramente. Eso es desobediencia. Desobedecer lo que está establecido por Dios. Eso es desobediencia. Venía otra palabra también a mi corazón, eso ha sido todo esta mañana, venía orgullo. ¿El orgullo qué es? Algo que te permite, Dios no, algo que te permite el diablo, que tú tengas. Orgullo de no reconocer que la verdad, de no reconocer que no estás haciendo las cosas bien, de no reconocer que tu vida no está yendo correctamente delante de Dios, que no te reconoce el fallo que has tenido con tu hermano, que no te hace reconocer las debilidades que has tenido, y el orgullo te mantiene así como, ¿no? Como que te crees que eres un gran hombre, pero Dios te está viendo y está diciendo, pobrecito, ¿no? Entonces, desobediencia, orgullo, arrogancia. La arrogancia también entra dentro de esto. ¿Es el arrogante qué es? Es la persona que todo lo hace bien, lo hace mejor que nadie, es el mejor de todos. Y tenemos que tener cuidado con nuestra arrogancia, porque siempre en nuestros momentos difíciles ha habido alguien que nos ha enseñado, ha habido alguien que nos ha dicho, no seas tan arrogante, sé más humilde, busca esta otra parte. Otra parte que venía era la altivez, ¿no? El ser altivo, ¿no? Creerte mucho más que los demás por tu condición de vida, a lo mejor, tienes más dinero que los demás y te crees que eres mejor, o te crees que tienes el mejor coche y te crees que eres el mejor. La altivez, o porque leer mucho la palabra y te crees que eres el dogmático, el que más, ¿no? Pero si no la llevas a buen camino, no sirve de nada. Y luego otra palabra, ya la última que había, era la rebeldía. Todo esto es la rebeldía es, te dicen, pues mira, hay que montar esto, no, pues no lo monto, hay que hacer esto, pues no lo hago, hay que hacer el otro, pues no lo hago. La rebeldía. Dios te ordena unas cosas, tú haces otras. Y toda esta rebeldía te llevan a un sitio. ¿A dónde te llevan todas estas cosas? ¿A dónde te llevan? Dice, te llevan a mezclarte con ¿qué? Con el mundo. Todo esto te lleva a mezclarte con el mundo porque los cristianos, los que amamos a Dios, no te vamos a dar la razón, ¿no? Si tú me dices que estás yendo a las discotecas, pues no te voy a dar la razón. Pues no está bien que un cristiano se meta en una discoteca. Si estás bebiendo alcohol y te emborrachas, pues tampoco te vamos a dar la razón. O sea, si estás fijándote en mujeres que no debes, tampoco te vamos a dar la razón. Entonces, si tú te involucras en el mundo y te dejas contagiar con las cosas del mundo, no es malo que tú tengas amigos en el mundo, pero nuestros amigos para salir con ellos no son la gente del mundo. Puedes quedar un día con ellos para tomar un café, para hablar, para charlar, y si hace falta predicarles el Evangelio,
pero no son la gente que nosotros tenemos que tener al lado, porque no te van a aconsejar, y no es que sean mala gente, a lo mejor son buena gente dentro de la gente que vive en el mundo, pero no son cristianos, no te van a aconsejar bien. Se la van a tomar, le van a echar un piropo a una chica, o sea, va a haber cosas, o vamos a ver esta película, o vamos a ver, o sea, te van a llevar a un sitio donde no es el correcto. O sea, que te van a llevar al mundo, y con el tiempo, vas a meterte de lleno ¿con quién? Con el pecado. Vas a caer en pecado. ¿Y el pecado qué consecuencia trae? La muerte, ¿no? La consecuencia del pecado es la muerte. Y la vida de Salomón, vemos la trayectoria que él tiene. Vamos a ir a Primera de Reyes, vamos a ir al 3. Nos saltamos un poquito por no contar toda la vida de Salomón, porque más o menos está ahí enfocada. Salomón comete uno de sus primeros errores. O sea, uno de sus primeros errores lo comete aquí, en el Primera de Reyes 3, del 1 al 2. Dice, Salomón se casa con la hija ¿de quién? De Faraón. Ahí comete su primer error. Porque la Biblia nos habla que no debemos de casarnos en yugo desigual. Y sí, estaba muy bien. Faraón, o sea, Salomón en ese tiempo era un hombre íntegro, era un hombre que hacía las cosas bien, pero de repente va y se casa con la hija de Faraón. Faraón, que había tenido sometido al pueblo de Israel durante 500 años, los egipcios habían tenido sometidos 500 años, todo lo que le tocó hacer a Moisés a través de Dios para liberar a su pueblo de los egipcios, y de repente llega Salomón y se casa con la hija de Faraón. Era un mandamiento que había, que no podía tomar mujeres que no fueran de su pueblo. Era un mandamiento que era ya específico. Y en nuestra vida, muchas veces, ¿qué ocurre? Que vamos bien, estamos haciendo las cosas bien, pero de repente, tacatá, hacemos algo que, bueno, no será tan malo, pero no está bien hecho. Ya es un primer error que él comete. Su primera mujer, por decirlo así, la hija de Faraón. Salomón hizo parentesco con Faraón, el rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y lo trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa, la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos, porque no había casa edificada al nombre de Jehová en aquellos tiempos. ¿Qué pasaba? ¿Acordáis de la historia, no? David, ¿qué quiso hacer? El templo para Dios, ¿no? Él quiso hacer un templo para Dios y Dios le dijo, tranquilo, tú no vas a poder hacer el templo, porque cometiste un grave pecado y no es, está bien, te he perdonado, te he vuelto a recoger en mi seno, pero tú no vas a construir el templo. El templo lo va a reconstruir ¿quién? Lo va a reedificar tu hijo Salomón. Entonces dice que un día coge a su hijo, a Salomón, se lo sienta en las rodillas y le explica lo que Dios ha hablado al corazón de David, y David le dice, mira, yo no puedo reconstruir el templo, tú Salomón era un niño, cuando ya seas mayor, pues vas a tener para poder reedificar el templo. Aquí cuando él se casa con la hija de Faraón, ¿para qué era? Para obtener ¿qué? Plata, para poder dedicarse a reconstruir, a hacer, porque en aquel tiempo Egipto era donde estaba todo el poderío, donde estaba todo. Y al casarse con la hija de Faraón recibe una buena dote de dinero, que a veces no lo queremos entender,
o no lo queremos ver porque ha sido una bendición, ¿no? Por decirlo así, pero ya no estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Con todo y eso, Dios te sigue amando. Dios nos sigue amando a cada uno de nosotros. Porque si miramos en nuestros corazones, ¿cuántas veces hemos hecho estas cosas nosotros? Muchas. Y Dios, en su misericordia, ¿qué hace? Que nos sigue amando. Y en Primera de Reyes, el 3 del 1 al 9 ya lo hemos... No, el 3 del 3 al 9. Dice que Salomón pide ¿qué? Sabiduría. Dice en el 3, todo esto después de que ya había acontecido esto de la hija de Faraón. Dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Dios había tenido misericordia y había amado a Salomón? Sí. Pero no había hecho las cosas bien. Había ya ahí una rendija. Pero Dios todavía estaba ahí con Salomón. Dice que se le aparece en sueños y le dice, pídeme lo que quieras. Tú imagínate ahora que se te aparezca a ti en sueños por la noche y te diga Dios, pídeme lo que tú quieras. Bueno, la mayoría a lo mejor de aquí piden tener mucho dinero o tener una buena casa. Pero, ¿tú qué le pedirías? Yo recuerdo una vez que hicimos un tiempo así de retiro y había que pedirle algo a Dios, ¿no? Y yo le pedí fe. Yo dije, Dios mío, quiero fe. ¿Qué es lo que tú le quieres pedir a Dios para tu vida? Una casa, un coche, tener mucho dinero en el banco, tener la mujer más guapa del mundo o el hombre más guapo del mundo. ¿Qué es lo que le vas a pedir a Dios? Pero vamos a seguir leyendo. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le dijiste, hijo, que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ahí vemos la misericordia de Dios hacia la vida de David. Pero David tuvo que buscarla, tuvo que pelear esa misericordia. Decía en el Salmo, creo que es el 51, crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Otro día cantábamos aquí una alabanza, un corazón limpio, un corazón puro. Crea en mí, oh Dios, un nuevo corazón. Dios tenía reservada, pone aquí esa misericordia para David. La tenía reservada. Sabía que había hecho las cosas mal. ¿Cuántos padres que estamos aquí sabemos que nuestros hijos han hecho las cosas mal o las están haciendo mal? Y todavía te llegan y, papá, ¿qué tal? ¿Y hay misericordia para ellos o no? Sí, porque si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, ¿no? Tienes que tener misericordia. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. David estaba diciendo, o sea, Salomón le estaba diciendo, mira, yo ahora mismo, mi padre se ha marchado, ha fallecido y yo no sé bien cómo hacer las cosas, no sé cómo entrar, cómo salir, porque ya había metido el gambazo de la mujer de Faraón, de casarse con la hija.
yo no sé qué hacer. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, para que se pueda contar ni numerar por su multitud. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y aquí viene la parte importante de la vida de un cristiano. Tiene que ser una persona, un líder tiene que estar entendido, tiene que demostrar al pueblo, un líder tiene que demostrar al pueblo quién es, no fardar de las cosas. Mira qué coche me he comprado, mira qué reloj tengo, mira qué casa tengo, porque yo tengo, porque dejo de tener. No podemos ir fardando. Un buen líder, un buen hombre de Dios, es como hizo Salomón, le dijo, mira, dame entendimiento para ver cómo puedo tratar de este pueblo y este pueblo tan grande, porque el pueblo de Israel era un pueblo grande, era un pueblo potente. Entonces, ¿cómo podía él hacer las cosas? Volvemos a repetir el 9. Dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor lo que Salomón pidiese esto. A lo mejor tú mañana vas y le pides un coche y Dios va a decir, como diciendo, un coche, pues muy bien. Pero que tú le vayas y le digas, mira, yo quiero fe. Yo quiero tener el don de orar por los enfermos y que sanen. Yo quiero tener el don de estar en la alabanza, de que la alabanza fluya, de que en la alabanza venga la unción de parte de Dios. Yo quiero cosas espirituales, cosas que nos van a llenar de verdad, cosas que se puedan ir entendiendo. Dice que Dios prospera a Salomón. Salomón edifica el templo. Vamos a ir pasándolo por aquí. Dice que Salomón edifica el templo. Salomón, su dedicación al templo, dedicó mucho tiempo al templo de Dios, a la casa de Dios. Porque la casa de Dios, David, ¿cómo la montó? Pues la montó allí dijo, me traigo el arca, le pongo cuatro estacas y bueno, y hacemos una cabañita pequeña y allí metió el arca. El templo de David era un templo hecho así, de esto así a lo rápido, ¿no? Como hacemos lo de la sal de la tierra. Cosas rápidas, así, pum. Pero Salomón tenía que construir el templo bien construido como Dios había dicho cuando construyó el tabernáculo en mitad del desierto. Él quería que su casa fuera de esa manera. Porque cuando Dios habla con Moisés y dice que tienen que montarle el tabernáculo, Dios le da la dirección de cómo tenía que hacer todas las cosas. Cómo tenían que ir las columnas, cómo tenían que ir las telas, cómo tenía que ir el santuario, cómo tenía que ir las fuentes del altar, las cosas donde sacrificaban, todo, en qué sitio tenía que estar dirigida. La puerta siempre estaba dirigida al sol, que el sol entrara para que llegara al sol y entrara por todos los lados, tener el atrio para que la gente tuviera allí un tiempo de charlar. O sea, había una manera específica y le dedicó mucho tiempo. Y dice que vamos a ir a Reyes 9, un poquito más adelante. Bueno, vamos a ir a donde lo dejó Javi, fue Reyes 8. Reyes 8, en el 27, ¿no? Fue donde Javi nos compartió Le dedicó mucho tiempo al templo.
Y yo sé que muchos de los que estamos aquí le hemos dedicado mucho tiempo a las cosas de Dios. Pero yo te digo una cosa, no te canses, no te canses. Porque el día que te canses vas a incluir en estas cosas, en ser desobediente, en ser orgulloso, en ser arrogante, en la altivez, en la rebeldía, vas a caer en todo esto. No te canses, ni de seguir a Cristo ni de servir a Cristo, no te canses, porque podemos llegar a cansarnos. Y todos en la vejez, si vemos muchos reyes, en la vejez cometían siempre imprudencias. Y aquí le había dedicado tanto tiempo que en el 27 nos compartía Javi el viernes, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Y él estaba diciendo, bueno, ¿y Dios va a venir a vivir aquí a esta casa? Cuando viene un invitado a tu casa, ¿qué haces? Le preparas la habitación bien, ¿no? Se la limpias bien, le pones las sábanas limpitas, pues algo de ambientador para que huela bien, dejarle todo preparado, bien preparadito, las toallas para que tengan para la ducha. ¿Qué más cosas? Pues un regalo a lo mejor, si viene alguna familia que has invitado, pues con un versículo te esmeras, ¿no? Tienes algo preparado, ¿no? Y Salomón quería tener bien preparado, ¿qué? La casa de Dios. Pero con todo eso se preguntaba y decía, bueno, ¿y vendrá Dios a habitar a esta casa? Porque el lugar donde habitaba Dios, que él dijo, si me preparáis la casa conforme yo quiero, yo habitaré en medio de vosotros. Y en aquel tiempo era claro, porque dice que él con una columna de fuego salía del mismo tabernáculo para guiarlos por la noche y una columna de humo para guiarlos por el día. Y Dios estaba allí, habitaba en medio de ellos. Eso era una gozada. Pues Salomón estaba en las mismas, quería que esa casa fuera algo especial para Dios. Dice, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Pero eso es importante la oración, que fue lo que compartimos el viernes. Por eso es tan importante la oración. Porque aquí Salomón estaba tratando de dedicarle tiempo al templo y de hacerlo conforme Dios pudiera habitar allí, en aquel templo. Y eso es importante, eso es muy importante. Nosotros queremos que Dios habite en medio de esta iglesia. Tenemos que tenerla preparada, tenemos que tener una palabra limpia, una palabra que pueda llegar a los corazones. No nos importa tener más gente o menos gente, nos importa predicar la verdad del Evangelio, predicar un Evangelio limpio, un Evangelio sano y una sana doctrina, que vaya conforme a la palabra de Dios. Dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Salomón tuvo un tiempo muy bueno, tuvo un tiempo especial, tuvo un tiempo buscando a Dios, tuvo un tiempo dedicándole a la obra de Dios, todas estas cosas. Y dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y ¿qué? Y perdona. Escucha y perdona. Salomón pidió sabiduría, tenía entendimiento, él sabía lo que estaba diciendo, él sabía lo que estaba haciendo, él sabía la trayectoria que había tenido su padre, cómo Dios tuvo misericordia con su padre, él sabía todas las cosas que hizo
y Salomón en aquel tiempo estaba ahí a tope. Dice, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare en juramento, haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo para darle según ¿qué? Su justicia. Y a mí esta parte, pues, el viernes se me quedó ahí grabada. Yo decía, en cierta manera tenemos que ser como Salomón, tenemos que velar por nuestro pueblo, tenemos que saber lo que estamos haciendo, lo que no estamos haciendo, tener ese entendimiento muy claro, tener ese entendimiento pero claro. Y vamos a ir al que yo decía, 9, al Primera de Reyes 9. En el 1, dice, el título dice, pacto de Dios ¿con quién? Con Salomón. Dice, cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, segunda vez, Jehová apareció a Salomón la segunda vez. O sea, se había aparecido la primera vez ¿en qué? En sueños, ¿no? Hablábamos. Y ahora se le aparecía la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo Jehová, yo he oído ¿qué? Tu oración. O sea, él está atento. Dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado. O sea, Dios había aprobado lo que Salomón había hecho. Qué bendición, ¿no? Qué bendición que saber que lo que tú has hecho para Dios, Dios ha venido y lo ha bendecido y lo ha santificado. Que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dice, y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, dice, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel, ¿para qué? Para siempre. Pero ¿qué le estaba diciendo? Si haces las cosas en orden, si haces las cosas bien, si haces las cosas bien. Mas si obstinadamente, aquí viene el problema, Dios trae siempre lo bueno, pero también trae palabra de corrección. Dice, pero si obstinadamente os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardéis mis mandamientos y mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis. Aquí hay un problema. Salomón, ¿qué pasa? Que hizo todo bien, pero luego vamos a leer que Salomón tuvo un gran problema. Cuando ya había sido todo bendecido, dice, y lo adorarais, dice, yo cortaré a Israel sobre la faz de la tierra que les he entregado, y a esta casa que he santificado en mi nombre, y la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Aquí yo quiero que paremos un poquito y meditemos. Este hombre le estaba diciendo las cosas, pero Jehová le estaba diciendo, pero cuidado, si obstinadamente hicierais esto, porque si no hacéis las cosas bien,
en todo tiempo, vendré y cortaré. Entonces, ¿tu testimonio qué es? Es imprescindible. Yo muchas veces me quebranto, lloro, porque mis hijos, hay algunos que no andan en los caminos del Señor y me duele muchísimo. Y muchas veces miro para atrás y digo, ¿qué es lo que yo no he hecho bien para que ellos no estén en orden con Dios? ¿Qué es lo que yo no he hecho bien? Y trato de justificarme, no, si yo lo he hecho bien todo, si yo les he dado esto, si yo les he apoyado. Pero seguro que hay cosas que no he hecho bien. Hay cosas que un día voy a tener que... Porque el testimonio tiene que estar como para siempre, pone aquí. Y Dios estaba hablando seriamente con Salomón, le estaba diciendo, ten cuidado cómo hace las cosas, ten cuidado, mira por dónde andas. Dice, y en el 8 dice, y esta casa que estaba estimada, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios. Hay que tener cuidado y dejar a Jehová tu Dios. Puedes venir todos los domingos a la reunión, puedes venir los viernes, puedes aparentar de que eres un buen cristiano con la Biblia debajo del brazo, pero tus hechos, tus acciones, tu testimonio te está marcando. Y la gente que hay alrededor te ve, y Dios que está en los cielos te ve más que yo, pero Dios sabe de cada uno de nosotros. Y dirán, ¿por cuánto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto, y echaron manos a dioses ajenos, los adoraron, y los siervos, por eso ha traído Jehová este mal sobre vosotros? Entonces, Dios estaba hablándole claro a Salomón, le estaba advirtiendo. ¿Tú has advertido a tus hijos sobre cosas? Yo sí, yo a los míos sí. Yo les he advertido, les he dicho, les he explicado, les he hablado, pero a veces pues las cosas no son como parecen. Salomón, dice otras actividades de Salomón, pues Salomón ya de ahí empieza a construir su casa, porque aparte de luego de hacer el templo, pues dice, bueno, ahora voy a hacer mi casa. Y hace un pedazo de casa, si leéis ahí en esas donde pone otras actividades de Salomón, del versículo 10 al 28, os explica qué clase de casa se montó. O sea, no era una casa normal y corriente, se montó una casa ostentosa, porque empezaron a ver la sabiduría que él tenía y le empezaron a traer mucho dinero, le empezaron a traer muchas joyas. Le vino a visitar, como nos pone aquí, la reina de Saba, visita a Salomón, se empezó a juntar ya con quien no debía. Las riquezas, la fama, aquí nos pone en el 10, 14, la riqueza y la fama de Salomón. Ahí vemos todo lo que él tenía. Salomón empieza a comerciar con todas las cosas. Tenía ya un montón de cosas y empieza a meterse a comerciar. Y ya para terminar, yo quería leer vamos a ir a Primera de Reyes, en el capítulo 11, y aquí nos habla de qué, apostasía y dificultades de Salomón. La apostasía, a ver, alguien que sepa decirme qué significa el nombre de apostasía. La apostasía es, te apartas de Dios. Sin tú quererlo, te apartas de Dios. Sin tú quererlo. Por satisfacer, por complacer. ¿Cuántas veces nos viene gente y le pasamos la mano? Eso no pasa nada, estamos apostatando de las cosas de Dios.
no estamos siendo sinceros. Yo a mí muchas veces me viene gente y me dice, no, es que siempre estás igual, siempre me dices lo mismo, es que no te puedo decir otra cosa. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que está bien que hagas lo que no debes? Pues no. Y entonces aquí vamos a ir al 11.1 hasta el 4. Dice, pero el rey Salomón, dice, amó además de la hija de Faraón. Amó, aparte de la hija de Faraón. Aquí viene el problema, ya había tenido a la hija de Faraón, dice que amó a muchas mujeres, ¿qué? Extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las seteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas. Ya había habido un mandato desde el principio. Salomón lo incumplió porque empezó con la hija de Faraón. Pero cuando tú dejas una rendija abierta, ¿qué pasa? Que se cuela y vienen más problemas, vienen más situaciones. Entonces se cansó de la hija de Faraón y empezó con las estas, con las seteas, con las amorreas, con las jebuseas, con toda esta gente que habían sido enemigos del pueblo de Dios y que Dios había dicho que no se juntaran con esas mujeres. Vamos a seguir leyendo. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras de sus dioses. Ese fue el problema que tuvo Salomón. A estas pues se juntó Salomón ¿con qué? Con amor. Entonces, ¿qué llegaba la de Faraón ahí? Mira, que es que yo adoro al dios de la serpiente. Vale, pues no te preocupes, te voy a preparar un altarcito a ti para la mujer de la serpiente. Los sirios, ¿a quién adoráis? Al dios de los peces, al dios Dagón. Pues venga, pues le hacían otro cuartito para el dios Dagón. Pero él permitió todas esas cosas, con todas esas mujeres. Y claro, cuando una le hacían una cosa, pues la otra quería la otra y la otra quería la otra. Y entonces él tuvo que complacer a todas sus mujeres. Él quería seguir teniendo la relación con Dios, pero no se estaba dando cuenta que se estaba apartando porque estaba incumpliendo los mandamientos que vienen de parte de Dios. Por eso mucha gente, amigos nuestros, de la familia, los mejores amigos, cuando tú te llegas y te plantas y dices, mira, es que no estoy de acuerdo con eso. Sabes que te vas a buscar un enemigo, pero te estás buscando un enemigo por causa de Cristo. Y que en el tiempo será tu amigo, porque él sabrá que lo que has hecho lo has hecho de verdad y de corazón. En el principio no lo entenderán, pero con el tiempo sí. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo, fijaros, no tuvo una, y tuvo 700 mujeres. O sea que me imagino que Dios tendría que estar muy enfadado. 700 mujeres. Claro, él tenía mucho dinero, tenía muchas cosas, tenía con qué complacerlas, pero eran 700 mujeres. Reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron, ¿qué? Su corazón. Qué peligro que las cosas de este mundo, como hablábamos al principio, las cosas de este mundo te desvíen de hacer los planes de Dios. Por eso vamos a orar por nosotros, que no nos llegue ese tiempo. Aquí dentro de la iglesia conocemos gente que están siendo desviados, no a lo mejor por mujeres, pero están siendo desviados por las cosas de este mundo. Y se están fijando más en lo de este mundo que en las cosas de Dios. Y no ponen su mirada en las cosas de Dios. Y están siendo altivos, están siendo arrogantes, están siendo desobedientes, están siendo rebeldes. ¿Está ocurriendo o no ocurre? Sí ocurre a nuestro alrededor. Y a veces todo eso quieren traerlo e introducirlo dentro de la iglesia, pero no.
Hay que plantarse y decir no. Como Dios le dijo a David, no puedes construir tú el templo. Cuando Moisés fue a entrar en la tierra prometida, él estaba ya vistiendo y preparando y Dios le dijo, no, tú tienes que quedar, no puedes pasar. No puedes pasar. Y Moisés, ¿cómo había hecho las cosas? Bien. Él había tratado de complacer a Dios en todo, pero hubo momentos que no hizo las cosas como Dios quería. Entonces, Dios le retuvo ahí. Y Moisés no sabemos por qué, pero dice que su cuerpo fue disputado por el diablo y por el arcángel, ¿no? Y al final se lo llevó el arcángel, el cuerpo de Moisés. Mírate, yo quiero que te plantes tú como si fueras tú Salomón. ¿Cuántas veces hemos orado? Salomón oró y Dios le escuchó y le bendijo lo que había hecho. Pero si luego haces las cosas mal, de nada te vale lo que hayas hecho en los 15 primeros años. ¿Cuántas veces hemos oído que yo llevo en la iglesia 40 años? ¿Y qué? Que lleves 40 años. Si no haces las cosas bien, esos 40 años se van. Tienes que empezar de nuevo, como le pasó a David. Seguimos hasta en el 4 dice, y cuando Salomón, dice, desviaron su corazón, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón tras dioses que ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios. O sea, sabemos que el corazón de David era un corazón más conforme al corazón de Dios, ¿no? Pero aquí nos dice que el corazón de David no era como el corazón de Salomón, porque el corazón de Salomón no era perfecto, ¿no? Que es lo que nos pone aquí. Vamos a ver un poquito en el versículo, en el 6, saltamos al 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de ¿quién? Del Señor. ¿Cuántas veces no hemos leído esta parte? Pero la Biblia trae estas cosas que nos habla lo bueno y nos habla lo malo. Y en nuestras vidas queremos mostrar siempre ¿qué? Lo bueno, pero no queremos mostrar lo malo. Y eso es un grave error que tenemos los cristianos. No queremos descubrir nuestros errores. Ha habido gente que ha dejado de venir a esta iglesia porque tenía problemas y se han ido porque sacarlos a la luz era como ofenderles. Pues no. Yo tengo problemas con mis hijos y lo digo a la cara, que oren por mis hijos, que oren por mí cuando están malos. No tengo necesidad de ocultar. Y vengo a la iglesia porque quiero seguir manteniendo una relación con Dios, porque quiero que se ore por mis hijos y porque si yo estoy haciendo las cosas tengo que hacerlas bien. No, es que luego me va a preguntar la gente, ¿qué tal? Pues no te preocupes, si te pregunta le contestas, que por eso estamos los cristianos. No a todos, pero hay gente que te puede ayudar. En el 6. E hizo lo malo delante de los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Salomón no terminó muy bien. La Biblia no nos explica qué pasó con la vida de Salomón. Por eso hoy, ¿cómo va a terminar nuestra vida? ¿Cómo va a terminar? Si nos hemos metido antes, como he dicho, en el cuerpo o en la mente de ser nosotros Salomón, ¿cómo vamos a terminar nuestras vidas? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a ir al versículo 9, en este mismo capítulo, el 11, el 9. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel. Que se le había aparecido ¿cuántas veces? 2 veces. Dios había estado con este hombre 2 veces. No os juntéis con mujeres extranjeras, no vayáis al mundo a satisfaceros con las cosas del mundo.
que las cosas del mundo traen todas estas cosas malas, te traen, lo peor que hay es que te apartes de Dios. No dejes que todo esto te aparte de Dios. Es un consejo en esta mañana, que podamos andar en esa manera. Y se le apareció 2 veces. Dios habló 2 veces a Salomón. ¿Sabes lo que es tener un encuentro personal con Dios? Que Dios te hable y le ignores. Dice que la oración esa que estaba haciendo, cuando le dice los planes, le dice, y en esto os estoy advirtiendo, os sugiriendo, que si os apartáis de mis caminos, de mis estatutos, de lo que yo he dicho. Pero en aquel tiempo ya Salomón iba ya metiéndose en las cosas del mundo, iba tapando sus oídos a la verdad de Dios. Y en el versículo 38, en el 11:38, creo que es, a ver si se me abre la hoja aquí. Dice en el 38, dice, y si prestares oídos a todas las cosas que te mandare, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como le edifiqué a David. Y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Salomón hasta quiso ir detrás de este hombre, que David, de lo que hemos leído antes, le dijo, no vayas a por él, perdónale, déjalo tranquilo. Y dice que Salomón procuró en ir a matarlo, pero este hombre huyó y se refugió en Egipto, dice, y huyó a Egipto, a Sisac, hasta la muerte de Salomón. Y luego aquí termina, ya no sabemos qué fue de la vida de Salomón, no sabemos, solo sabemos esto que pone, dice, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre la tierra de Israel fueron 40 años. Y fue al final de sus días cuando pasó. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam. Nos dice que fue sepultado con sus padres. Antiguamente había una tradición que los que eran sepultados con sus padres eran pues que andaban, no sé, se habían arrepentido, pero no sabemos, no nos explica nada realmente la palabra. Bueno, pues para terminar, te damos gracias, Dios, por tu amor, Señor, te damos las gracias por esta palabra, Señor, que tú hayas tocado nuestros corazones, Señor, que tú hayas podido llegar a los corazones de cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre, a los que han estado hoy aquí, y si no, pues para el domingo que viene lo podrán escuchar por YouTube, Señor, de que tú estás ahí, Dios mío, y que no debemos desviarnos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos firmes, a cuidarnos de cosas que no merecen la pena, Padre. Queremos en esta mañana darte la gloria, Señor, y darte la honra a ti, Padre. Perdónanos, Dios mío, por las veces que te fallamos, Señor. No queremos hacer las cosas mal, Señor. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Padre. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.